Antes que nada quiero hacerles llegar los saludos desde Puerto Madryn para cada uno de ustedes. Así como decía nuestro hermano Víctor, esta congregación en particular es conocida por cada uno de nosotros, es nombrada, oramos también por ustedes. Y la verdad sí, el Señor ha hecho una obra allá y nos ha relacionado, nos ha vinculado por el medio de su espíritu y la doctrina, y de alguna manera hay un aprecio muy particular por esta congregación, así que me siento privilegiado de estar entre ustedes, de poder compartir la palabra de nuestro Señor, para que siga edificando su iglesia también acá en Bahía, ¿sí? Así que los saludos desde Puerto Madryn para cada uno de ustedes, y bueno, cuando tengan la posibilidad de hacer un viaje para allá, serán bien recibidos. ¿Sí? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Nehemías. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego dejen abierto ahí en Nehemías porque vamos a estar avanzando algunos capítulos más. Dios me permita tener el tiempo para poder. ¿Tienen hasta las 6 de la tarde? ¿Sí, no? Bien, hasta ahí, no más de eso. Vamos a leer entonces en Nehemías, así dice la palabra del Señor, y luego vamos a estar orando. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí. Después vamos a continuar leyendo, pero vamos a orar, por favor, unos minutos. Señor, Padre, quiero darte gracias, sabiendo que tú eres el testigo de todo, Señor, y tú conoces nuestros motivos, nuestras inclinaciones y nuestros pensamientos, Señor. Quiero darte gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias porque tú nos has dado una familia también en este lugar, Señor, porque estamos en familia. Me siento como en casa, Señor. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú me ayudes, tú me des fuerzas, tú me des el denuedo para poder predicar tu palabra, Señor. Me des fuerzas para ser fiel a tu palabra. Y también te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas abrir el entendimiento a tu palabra, Señor, a mis hermanos, que tengan oídos para oír, Señor. Padre, ayúdanos, te necesito para hablar, te necesitamos para escuchar. Gracias, Señor, te damos. Acompáñanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, leímos estos primeros 4 versículos, ahí nos encontramos con un personaje que se da a conocer. Este es Nehemías. Este hombre se encontraba en Susa, y él se reencuentra con unos que bajaban de Jerusalén, y él pregunta acerca de cómo estaba el estado de este lugar y por los cautivos. ¿Por qué él hace esta pregunta? Entonces, permítame por algunos minutos hacer una breve introducción para poder entender el contexto de lo que va a desarrollar estos versículos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, había caído en pecado cuando el Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto, los había llevado a una tierra prometida, a la tierra que Él les había prometido llevarlos, y ahí donde estaban empezaron a pecar contra el Señor, empezaron a adorar a otros dioses, a los dioses de los pueblos ajenos de los cuales ellos no podían adorar.
Entonces este pueblo pecó contra el Señor, cerró sus oídos a las palabras del Señor. Entonces por esto el Señor iba a traer una disciplina para este pueblo, y lo hizo por medio de reyes que iban a venir de otras naciones a conquistar ese pueblo. Y también no solamente que los disciplinó, sino que les advirtió una y otra vez las advertencias por medio de sus profetas, diciéndoles que vuelvan a ver al Señor, que vuelvan a sus caminos, porque se habían desviado y habían cerrado sus oídos a su palabra. Y uno de esos profetas es Jeremías, que en el capítulo 25, versículo 11 decía esto: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a otras naciones, al rey de Babilonia 70 años. El Señor les advertía: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, pero este pueblo de duro servicio cerró sus oídos y no hizo caso. El Señor trajo al rey de Babilonia y destruyó toda esta ciudad. Pero también el Señor, por medio de la disciplina, también trajo una esperanza, también profetizada por el profeta Jeremías. En el capítulo 32, versículo 37, dice esta promesa del Señor: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con el furor con mi furor y con mi enojo e indignación, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Este Señor, este nuestro Dios, que había anunciado a este pueblo por su rebelión contra Él, que iba a traer una disciplina a este pueblo. Este pueblo no se volvió, entonces la disciplina llegó. Y después de que se cumplió este tiempo de disciplina, el Señor también cumplió su promesa. Él cumplió la disciplina que había anunciado, pero Él también cumplió la promesa de la esperanza de volver a su tierra. Y uno puede decir, bueno, volvieron a su tierra. No, lo más importante que significaba volver a la tierra era volver a la comunión con su Dios, porque el pecado había hecho un alejamiento de la comunión con Dios. Entonces este pueblo, si volvía a Jerusalén, volvía también a la comunión con su Dios. Entonces, este pueblo, ya estando esclavo, no podía hacer nada para poder revertir su situación. Entonces Dios va a ser el que va a tomar la iniciativa, y esta iniciativa ustedes lo pueden escudriñar en sus hogares leyendo el libro de Esdras, cuando Dios despierta el corazón del rey, para que un rey pagano, un rey que no servía a Dios, pero Dios despierta el corazón de este rey para que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. Y el primer contingente que vuelve a Jerusalén es guiado por Zorobabel. Con Zorobabel como cabeza de este pueblo que iba a volver y retornar, a Jerusalén, tenía el propósito de reedificar el templo que había sido destruido. Años más tarde, un segundo grupo va a volver a Jerusalén, y ese segundo grupo va a ser encabezado por Esdras. Esdras llevaría todos los recursos para adornar el templo y traería de regreso incluso los utensilios que habían sido saqueados del templo. Todo esto, lo que les estoy contando, está en Jeremías, está en Esdras. Y así nosotros vamos a llegar ahora. Es un breve resumen nada más para llegar a nuestro texto. Nuestro texto empieza a hablar, este hombre se encuentra con hombres de Jerusalén que venían de allá, y les pregunta por los cautivos, por los que estaban en este lugar. ¿Y por qué hace este anuncio? Porque Dios va a diseñar otro contingente de regreso a Jerusalén con un nuevo propósito, de reedificar las murallas que estaban caídas. Pero a pesar de todas estas cosas que fueron sucediendo en todos estos años, algo que quiero que notemos en esta mañana, de lo cual he titulado este sermón, reconociendo a Dios en nuestros caminos, es que podamos ver que desde la disciplina e incluso de volver a Jerusalén, nunca fue iniciativa del pueblo de Dios, sino siempre fue de Dios. Dios despertó el corazón del rey, dice en Esdras,
e hicieron pregonar para que volvieran. ¿Y saben qué más dice? Que Dios dispuso en el corazón de los judíos para que retornaran allá. Y van a encontrar muchos relatos donde van a encontrar y la mano de Dios estaba sobre ellos. O sea, Dios en todo momento se manifestaba por medio de este pueblo. Entonces, lleguemos ahora, vamos otra vez al versículo 3. Ya estando en contexto de por qué este pueblo estaba en esclavitud y por qué tenía que preguntar Nehemías por Jerusalén. Nehemías entonces recibe una noticia por medio de la pregunta que él hizo. En versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías vivía en Susa. El oficio que tenía este Nehemías era copero del rey. Y si ustedes avanzan en el versículo 11 de capítulo 1, en el final dice: porque yo servía de copero al rey. Ser copero del rey era garantizar la seguridad del rey en ese entonces. El copero, ¿qué es lo que hacía? Tomaba de la copa que el rey iba a tomar y comía de la comida que el rey iba a comer para asegurar su integridad. Entonces Nehemías en este contexto era alguien de confianza del rey. Pero este Nehemías iba a ser el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para retornar a Jerusalén y reconstruir las murallas. Y él formaría el tercer grupo, el tercer contingente que regresa a Jerusalén. Versículo 4 dice ahí: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. No tengo el tiempo para demostrarle cuánto tiempo estuvo este hombre en oración, pero porque no tengo el tiempo para desarrollar todo el libro. Entonces quiero poder mostrarles más que todo, y que pongamos nuestra intención o nuestra atención en ver a Dios en todo lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Nehemías recibe una muy mala noticia. Él pregunta interesado de cómo está Jerusalén, cómo se encuentran los hermanos, los compatriotas en este lugar. Y él recibe una muy mala noticia, del cual hace que este hombre llore entristecido por la noticia que está recibiendo. Pero algo que mientras meditaba en esto, como Dios escudriñaba incluso mi corazón, del cual se los quiero compartir, yo pensaba en esto: cuando nosotros recibimos una mala noticia, y si nos pusiéramos en el lugar de Nehemías, ¿cómo es que nosotros reaccionaríamos? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante una situación adversa cuando nos enteramos de una mala noticia o de una circunstancia mala? Y mientras meditaba en estas cosas, yo puse 3 pensamientos de los cuales surgieron desde mi meditación, de los cuales quiero compartírselas para que ustedes también puedan meditar en su corazón cómo ustedes reaccionarían ante una mala noticia. Mientras pensaba, decía: con un sentimiento de tristeza, Nehemías, llorando, podría haberse quejado por los líderes de Jerusalén, los que estaban en este lugar, diciendo: ¿cómo puede ser que estos líderes no hagan nada por esta situación? ¿Cómo puede ser que estén ahí tranquilos y quietos si somos el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que no reconstruyan lo que el enemigo ha destruido? O también pensaba de que en un sentimiento de tristeza, fácilmente un hombre puede caer en la autocompasión, llorando delante de Dios y decirle: oh Señor, ¿por qué nos haces pasar por esto? ¿Por qué nos haces pasar por esto? Ya bastante tenemos, tantos años en cautividad, ya bastante hemos sufrido por todas estas circunstancias. ¿Hasta cuándo nos vas a tener de esta forma? O incluso Nehemías, escuchando esta mala noticia, pudo haber ido al rey a mover sus influencias y decirle: hermanos, tranquilos que yo voy a resolver esto. Yo soy cercano al rey y lo voy a resolver. Pero eran pensamientos errados.
Pero sinceramente, hermanos, si eran pensamientos cerrados, eran cosas que en mis emociones, en mis sentimientos, yo podría haber actuado de esa forma. Antes de leer Nehemías, podría haber actuado de esta forma. Pero ¿saben qué es lo que hizo Nehemías? Después de haberse enterado, después de haber llorado, después de haber ayunado, después de haber lamentado esta mala noticia, y dice que Nehemías, ¿qué es lo que hizo? Y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Agarró sus emociones y los derramó, se derramó completamente delante de Dios, delante del Dios de los cielos. Este hombre había estado aprendiendo a guiar sus emociones, sus sentimientos, para no pecar contra Dios, que es lo que hizo. Acudió donde tenía que acudir y donde cada uno de nosotros debería acudir cuando tiene un momento de dificultad. Derramar su corazón delante de Dios. Versículo 5 dice ahí, como este hombre se derramó delante de Dios. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración sigue, hermanos. La oración sigue y continúa ahí. Pero no tengo el tiempo para poder desarrollar todo esto. Pero algo que quiero que notemos es que Nehemías empieza a través de esta noticia a mostrarnos a nosotros que donde debe acudir el ser humano es a Dios. Es a Dios. Nehemías reconoce a Dios en sus caminos, en sus circunstancias, en sus momentos. Él acude a Dios. Es por eso que cuando nuestro hermano Pepe empezaba, nos decía, nos alentaba en esto, cada uno de nosotros posiblemente tenga circunstancias, tenga momentos difíciles, pero hermanos, déjenme decirles esto con todo el amor del Señor. La historia, el cristianismo, la historia bíblica no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Entonces no caigamos en esos sentimientos de estar preguntando ¿por qué nadie hace algo por mí? O pensar y decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta circunstancia? Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios. La Biblia no está centrada en el hombre, la Biblia está centrada en Dios y en su Cristo. Entonces nuestros corazones deben ser guiados ahí, a ver a Dios en nuestras circunstancias, y Nehemías nos va a mostrar esto. Es por eso que yo le pedí a Dios en oración que pueda darles oídos para oír, porque mi intención no es que ustedes se vayan a sus casas y piensen, wow, qué hombre que fue Nehemías que acudía a Dios. No, la idea, la centralidad de la palabra de Dios debe ser que cuando nosotros nos vayamos a nuestras casas, nos vayamos confiando en este Dios que usó las circunstancias de Nehemías para mostrarse. Así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Es mostrarles a Dios a través de las circunstancias que estuvo pasando Nehemías. Entonces ya hemos visto cómo en un momento de tristeza Nehemías acude a Dios, y la historia continúa. Si ustedes me acompañan al capítulo 2. ¿Esto es para mí? Sí. Avancemos al capítulo 2. En esta oración que Nehemías estaba haciendo, le pide a Dios que le pueda dar gracia para presentarse al rey y hacerle la petición. Esto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, el regresar a Jerusalén. En el capítulo 2, versículo 4, escuchen, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? O sea que este hombre, Nehemías, le iba a presentar la petición de su corazón al rey. Y el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y Nehemías, presten atención, no está confiando en su cercanía con el rey, no está confiando en la habilidad que tenía, por la confianza que tenía el rey, no confía en ninguna de sus habilidades. Este hombre, vean lo que dice y cómo responde. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué es lo que hizo en ese momento Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. Primero oró al Rey de los cielos. Versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías no estaba esperando
ver cómo iba a resolver esta situación. Nehemías estaba expectante a poder ver y experimentar la mano de su Dios. Es por eso que Nehemías lo primero que va a hacer ante la pregunta del rey es encomendarse a Dios. Él había pedido en oración gracia para cuando él se presente al rey pudiera hablar con gracia. Y después de hacerle un listado, una lista de peticiones al rey, el rey, hermanos, el rey concede su petición. El rey le dice, está bien, sí, volvé a Jerusalén a reedificar esto. Pero ¿por qué es que le concedió esa petición? Porque Nehemías se sacrificaba por él, tomando el agua o tomando o comiendo la comida, porque le tenía confianza al rey. Porque el rey tenía confianza en él, mejor dicho. ¿Por qué es que le concede esa petición? Acompáñenme al versículo 8 y ahí está la respuesta. Versículo 8 en la segunda parte dice, y me lo concedió el rey según según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces no era su influencia, no era su personalidad, no era porque Nehemías era bueno, sino porque Dios estaba orquestando todas las cosas. Él no veía su capacidad, él en todo momento estaba viendo a Dios. La mano benéfica de mi Dios hizo que el rey concediera las peticiones de mi corazón. Entonces, al haber recibido esta aceptación del rey, Nehemías junto a otro contingente vuelve a Jerusalén y llegando a Jerusalén hace un recorrido y ve que era verdad todo lo que le habían reportado acerca de Jerusalén. Entonces reúne a todos los que estaban en este lugar y les cuenta de cómo Dios lo había ayudado para salir de Susa y volver a Jerusalén con este propósito. Entonces este pueblo, animado con el Señor, animado porque estaba escuchando que Nehemías había sido enviado por Dios, empieza a reconstruir las murallas, que no era tarea fácil, pero con mucho ánimo empiezan a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero cuando la obra del Señor empieza, la oposición también se presenta. Acompáñenme al versículo 19, dice ahí, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Ese escarnio es, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estos enemigos del pueblo de Dios comenzaron a burlarse, a amenazarlos con una sola intención, de frenar la obra que Dios había empezado. Ellos iban a hacer todo lo posible para frenar esta obra. Pero incluso ante la burla, incluso ante las amenazas, escuchen, porque a ver, nosotros somos carne, somos hechos con sentimientos. Cuando nosotros recibimos burla, lo más probable es que los sentimientos que ustedes tengan no sea gracias. O sea, cuando sentimos amenazas, cuando sentimos burla, es como que lo tomamos muy personal y nos ponemos nerviosos, eufóricos y posiblemente queramos responder de la misma forma. Pero Nehemías, al recibir burlas, al recibir las amenazas, versículo 20 dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Otra vez, Él no responde con sus emociones, Él no responde con los sentimientos, Él pone a Dios en primer lugar. Entonces este pueblo continúa reedificando, pero ¿saben qué? También los enemigos de este pueblo continuaron amenazando, se confabularon con todos los enemigos que estaban alrededor. Y vayamos al capítulo 4, versículo 8. Y dice ahí, y conspiraron todos
a una, para venir y atacar a Jerusalén y hacerles daño. Se habían confabulado. En estos momentos ya del capítulo 4, los enemigos se habían confabulado en todo sentido. Sus enemigos ya venían de los 4 puntos cardinales. Del norte venía Sanballat con los samaritanos. Al sur estaba Gesén y los árabes. Al este estaba Tobías con los amonitas. Al oeste, Asdod con los filisteos. Mucha amenaza. Y otra vez, versículo 9 del capítulo 4, dice Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea que no solamente ahora estaban orando, sino que también estaban previniendo por si ellos verdaderamente atacarían el pueblo. Pero ¿saben qué, hermanos? El pueblo empezó a sentir miedo. Empezó a desanimarse. Este pueblo que había visto todas las ruinas en las cuales estaban, empezaron a trabajar animados con el Señor, con el fuego del Espíritu Santo, uno podría decir. Estaban totalmente animados, llenos de ganas de trabajar para su Señor. Pero ahora vayamos al versículo 10. Con tantas amenazas, con tantas burlas, con tanta oposición, versículo 10 dice: y dijo Judá. Este pueblo, ¿qué es lo que dijo? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Pregunta: ¿no sabían que era mucho? Sí, ellos lo veían todos los días. Pero resulta que ahora toman conciencia: no, es mucho el escombro que hay que trasladar. Y el escombro es mucho. Y no, escuchen esto por favor, a la conclusión que lleva cuando nosotros somos llevados y guiados por los sentimientos y por el temor de lo externo, de los enemigos. Y dice: y no podemos edificar el muro. Eso significa, no podemos edificar el muro. No, en otra versión, en la Dios ha hablado y dice: nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Lo que habían empezado, ahora ellos están sintiendo de que esta tarea era imposible. Es verdad, era imposible. Era imposible a las fuerzas de los hombres. Pero ¿quién estaba con ellos? ¿Quién había empezado la obra? ¿Los hombres? Era Dios. Entonces, nosotros en este relato lo que vamos a estar viendo, lo que estamos viendo, es que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y Nehemías lo sabía. Nehemías no dejó de ver a Dios. Este pueblo empezó a ver sus debilidades, este pueblo empezó a ver sus dificultades, este pueblo empezó a ver sus amenazas alrededor. Este pueblo no quería decir tenemos miedo. Este pueblo empezó a poner excusas para mostrar su desánimo. Era excusa: no, es mucho lo que hay que trabajar. Es mucho. Pero no querían asumir que lo que tenían por dentro era temor. Y Nehemías sabía esto. Versículo 14, ahí dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No teman. ¿Qué había en el corazón de este pueblo entonces? Nehemías sabía que las amenazas habían producido su fruto en el corazón de ellos. Y Nehemías le dice: no temáis delante de ellos. Y escuchen algo más, hermanos. No les dice: ustedes son fuertes, ustedes son hijos de Dios, ustedes van a vencer al enemigo, ustedes son fuertes. No. Otra vez Nehemías va a conducir a este pueblo a ver a su Dios. Dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a pelear? Pero acordándose del Señor. Él es grande y temible. ¿Y saben algo más? Al final del versículo 20 dice otra clave: nuestro Dios peleará por nosotros.
nuestro Dios peleará por nosotros. No se trata de ustedes, se trata de que Él va a ser glorificado por medio de nosotros. Por medio de este pueblo Dios estaba dando a conocer. Dios iba a pelear la batalla por ellos. Nehemías sabía, él entendía que ellos no podían, pero también sabía que Dios sí podía. Nehemías no iba a ser el héroe que iba a liberar a este pueblo, pero Dios sí. Dios podía hacer la obra. Es por eso que el corazón, la mente, los sentimientos, las emociones están puestas en Dios. Nehemías reconocía que todo lo que estaba aconteciendo era obra de Dios. Entonces, mis hermanos, en momentos de temor, seamos sinceros y digámosle al Señor, tengo temor. En momentos de desánimo, de pruebas, mis hermanos, nuestros ojos no deben estar puestos en nosotros. Porque cuando los pongan en ustedes mismos, más aún van a desanimarse. Tampoco deben estar puestos en sus circunstancias. Porque cuando pongan sus ojos en sus circunstancias, van a estar pidiéndole explicaciones a Dios, ¿por qué nos tienes en estas circunstancias? Entonces nuestros ojos tienen que estar en nuestro Dios y esperar en nuestro Dios. Nuestros ojos deben estar en nuestro Cristo, saber que Él está peleando por nosotros la batalla. Entonces no guiemos nuestros sentimientos y nuestras emociones a nuestras circunstancias y no los guiemos hacia nosotros mismos. Guiémosle al lugar donde tienen que estar, en los pies de nuestro Señor. Hermanos, cuando compartía esto con los hermanos, Nehemías, si ustedes leen Nehemías, ustedes van a ver que una y otra vez empiezan a haber circunstancias, tanto externas como internas. Y uno puede pensar, ¿por qué tantos problemas? Mis hermanos, Dios no nos trae problemas. Dios no nos da problemas. Dios nos pone en situaciones, en circunstancias, ¿saben para qué? Para formar el carácter de cada uno de nosotros. Y no solamente para formar el carácter de cada uno de nosotros, sino para mostrarse que Él es fiel y bondadoso, que Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Entonces no piensen que Dios los deja, que Dios les pone problemas, no les trae problemas. Hermanos, no vean las circunstancias de su vida como problemas, véanla como oportunidades que Dios les está dando para conocerlo aún más y para que su carácter, para el carácter, esta carne, este viejo hombre, esta carne vaya siendo mortificado, para así manifestar su gloria aún más en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando tengan circunstancias, no vean, tengo un problema. No. Cuando estén en circunstancias en sus hogares, con sus esposas, con sus hijos, no vean a su esposa como un problema. Esposas, no vean a sus esposos como un problema. Papás, no vean a sus hijos como un problema. Hijos, no vean a sus padres como un problema. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él hace todo perfecto. Él los puso en un lugar específico para formar a cada uno de ustedes y para que lleven gloria a su Dios. Entonces, este pueblo continuó edificando, poniendo nuevamente su mirada en el Señor, y el pueblo terminó la muralla. Acompáñenme al capítulo 6, por favor. Este pueblo, nuevamente con ánimo, continuó el trabajo a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y este pueblo termina la obra. Y vamos a ver quién se lleva el crédito. Vamos a ver, porque Nehemías vino desde Susa. Nehemías podría decir, si no venía yo, esto no se podía haber hecho. O el pueblo mismo, si no recobrábamos fuerzas, no podríamos haber hecho. Vamos a ver quién se lleva el crédito de todo esto. Versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Los que venían a humillar habían sido humillados. Los que venían a atemorizar habían sido atemorizados. Todo lo contrario. Ahora, y escuchen esto, hermanos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Quién hizo la obra? No se trata de nosotros, no se trata de Nehemías, no se trata del pueblo, se trata de Dios. Dios había hecho la obra, la obra. Es muy importante para este pueblo, para Nehemías y para nosotros, hermanos, el reconocer a Dios en todas nuestras circunstancias. Estos hermanos, este pueblo empezó a ver a Dios nuevamente, empezó a ver que Él los protegía, empezó a ver que Él los solventaba, empezó a ver que era Dios el que había hecho esta obra. Entonces, cuando sus corazones empezaron a ver a Dios, este pueblo, cuando uno se acerca más a Dios, ¿qué es lo que normalmente va a pasar? Que va a empezar a ver más aún su pecado también. Y este pueblo empezó a ver su pecado. Después ustedes, cuando tengan tiempo, lean los capítulos 7, 8 y 9, o lean todo lo que es Nehemías, y ustedes van a ver a Dios actuando, Dios confrontándoles también con su pecado. Este pueblo empezó a ahora atesorar incluso la palabra de Dios. Empiezan a pedir al sacerdote Esdras, que estaba ahí, que les trajera el libro. Empieza a tener un nuevo deseo por la palabra de Dios. Este pueblo que había cerrado sus oídos a la palabra del Señor, ahora querían la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban viendo que Dios estaba en todo momento. Y cuando la palabra de Dios es traída al pueblo, ¿saben qué es lo que pasa? El pueblo ve su pecado. Y no solamente es que ve su pecado, ve la esperanza que Dios les estaba dando al traerlos de nuevo a la comunión con Él. ¿Y saben que en qué repercute todo eso? En una adoración tremenda. Empiezan a adorar a este Dios que se estaba dando a conocer. Empiezan a adorar a este Dios. Y en el capítulo 9, si ustedes van a ver el capítulo 9, es un despliegue de los atributos de Dios. Léanlo después en sus casas, una y otra vez, el pueblo revelándose y Dios manifestando su bondad, su misericordia, su ira, su paciencia. Es un despliegue, hermanos, es un despliegue de que este pueblo empezó a reconocer nuevamente todos sus atributos. Entonces, reconocer a Dios en sus caminos los llevó a una mejor adoración. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué nos deja a nosotros esta historia? Ya hemos aprendido algunas cosas. Nuestros sentimientos y nuestras emociones deben ser guiadas a Dios. Pero debo decirles algo, para que también ustedes tengan motivos, un impulso para esa adoración a Dios, es recordar su pasado, es ver y reconocer a Dios también en sus caminos. Jerusalén, como les he dado el contexto histórico, Jerusalén estaba en ruinas, el pueblo estaba esclavizado. ¿Saben por qué? Y ya les he dicho eso, por el pecado, por rebelarse contra su Creador. Y quiero recordarles algo, hermanos. Los que ahora estamos en Cristo Jesús, nos encontrábamos en esa misma situación. Cada uno de nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Nuestras vidas estaban en ruinas, y no estoy hablando de vicios, de excesos, no estoy hablando de eso, porque toda persona que está sin Cristo está en ruinas, está perdido. Y nosotros nos encontrábamos de esa forma. Y saben que así como este pueblo no podía hacer nada para revertir su situación, y Dios tuvo que traer un hombre llamado Nehemías para reedificar las murallas de este pueblo, así también nuestro Dios envió a Jesucristo a la tierra no para reedificar nuestras vidas, para hacer nuevas nuestras vidas. Y edificar su iglesia, los cuales son todos los que han creído en Cristo Jesús. Dios envía a Jesucristo para edificar la nueva Jerusalén.
Cada uno de nosotros nos encontrábamos en esa misma circunstancia, como esta ciudad toda caída, así éramos. Así dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿O qué quiere decir eso? Así es el que no sabe cómo dominar sus impulsos. Mis hermanos, ninguno de ustedes quería buscar a Dios. Ustedes hacían lo que bien le parecía a sus propios ojos. Ustedes pensaban que estaban bien, pero no lo estaban. Ninguno de nosotros podía hacer nada para revertir esa situación. Dios tuvo que tomar la iniciativa. Ustedes no me buscaron a mí, yo lo busqué a ustedes. Ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero. Él tomó la iniciativa para que ustedes hoy estén en este lugar. Entonces es necesario poder, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor le dijo, nunca se olviden de dónde los saqué. Hermanos, nunca se olviden de dónde Dios los sacó. Porque cuando se olviden, se van a empezar a enfriar, van a empezar a ver sus circunstancias. El recordar a nuestro Dios fuerte y temible les va a dar motivos para adorar y venir delante, entrar por sus puertas con acción de gracias. No van a venir a ver qué el Señor tiene para mí. No, el Señor necesita, Él no necesita perdón. El Señor es digno de recibir nuestras vidas en adoración. Para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados, para que llevemos gloria y honra a nuestro Señor. Entonces, cuando entren por esas puertas, vengan a continuar adorando a nuestro Dios. Porque no se viene a adorar a la iglesia, sino nuestra vida debe ser de adoración. A la iglesia venimos a reunirnos con nuestros hermanos, a seguir adorando a nuestro Dios. El Señor toma la iniciativa. Pero también debemos ser conscientes de que si Nehemías tuvo oposición, también esta nueva edificación, también esta nueva obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, también recibirá oposición. Pero no teman, el Señor es grande y temible. Él pelea por nosotros. Pero debemos ser conscientes, no decir, bueno, el Señor pelea por nosotros, así que vivo como... No. El enemigo está, nuestra carne es débil, pero debemos estar atentos para no caer en el error y no pecar contra nuestro Dios. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis hermanos, cuando quieran hablar del Señor, se van a burlar. Cuando quieran hablar del Señor, los van a atemorizar. Cuando quieran hablar del Señor, en serio, se van a reír. Y ustedes van a tener que experimentar la mano de Dios en ese momento. A veces no lo hacemos, porque no queremos decir que tenemos temor. Cuando no puedo abrir mi boca, es porque hay temor. Pero el temor no debe ser a hombre. El temor debe ser a Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, vamos a dar a conocer a nuestro Dios. Entonces, el reconocer a nuestro Dios, el reconocer y ver a nuestro Cristo colgado por nuestros pecados. Cada uno de nosotros ha cantado hoy, nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestras faltas son muchas, sí, pero Cristo fue colgado. El pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Jesucristo fue colgado en un madero. Nuestros ojos deben estar puestos ahí, hermanos. Nuestros ojos deben estar puestos ahí. Por eso que en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Debemos seguir corriendo la carrera. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando están entre ustedes en momentos de dificultad, llévense a ver a Cristo. No se den palabras psicológicas de aliento. Vamos, que esto va a pasar. No, ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo, porque hasta nuestras mejores intenciones no lo van a animar. Pero cuando vean a Cristo, yo les aseguro que van a recibir nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y también debemos recordar las promesas de nuestro Señor. Él prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días. Y Él lo cumple. Y debemos verlo.
Debemos poder ver en nuestras vidas a nuestro Dios. Cada circunstancia que ustedes ven, tienen que reconocer a su Dios. Mis hermanos, lo terrible que puede pasar en nuestras vidas es acostumbrarnos a venir los domingos a la iglesia, sentarnos e irnos de este lugar y otra vez la vida cotidiana empieza. Mis hermanos, si abren sus ojos, denle gloria a Dios, porque Dios es el que les permite abrir. Si el Señor les ha permitido ver el sol, es la misericordia de Dios renovada un nuevo día más en sus vidas. Empecemos, y si lo están haciendo, gloria a Dios, pero el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, debe reconocer a Dios en todos sus caminos, en cada circunstancia, en todo momento. Nuestro Dios está ahí porque Él lo prometió. Él prometió estar. Y hermanos, ¿saben qué más? Y si pasan cosas, y si pasan dificultades, no, hermanos, nada se compara con la gloria que ha de venir, porque nuestro Cristo también prometió venir a buscarnos. El Señor prometió venir a buscarnos y estar con Él por la eternidad. Esa es la esperanza en la cual nosotros debemos fijar nuestros ojos y decir que todo lo que vivamos en esta tierra es pasajera. La gloria de Dios es eterna y nos espera, hermanos. Nos espera porque nuestro Cristo lo consiguió por nosotros. Él peleó por nosotros. La victoria ya está. La victoria ya está. Los que han leído Apocalipsis van a entender que al final ganamos, como dijo una niña cuando contaba su Gel Michelet. Yo entiendo Apocalipsis, dijo. ¿Cómo puede ser que entienda Apocalipsis? Sí, porque al final ganamos. Mis hermanos no necesitan entender otra cosa. Al final ganamos. Al final vamos a estar con nuestro Dios. Al final vamos a poder escuchar la voz de nuestro Señor. Ven, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros debemos estar esperando. Escuchar la voz de nuestro Señor, decir, ven, siervo, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, eso debe movernos a la adoración, eso debe movernos a poder llevar nuestras vidas aún más a nuestro Señor. Proverbios 3:5 dice, 3:5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias a Dios, denle, hermanos, que ustedes están leyendo el Salmo 119. Nosotros también hemos estado en un momento repasando esto y mis hermanos, no hay nada mejor, no hay nada más de valor que su palabra. El Salmo 119, ustedes van a ver que el salmista se deleita en su ley, en sus preceptos, en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Cuando él va a la palabra de Dios, no dice, ay, tengo que leer de nuevo. No, él se deleita en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué quiero animarles también a esto? Porque tristemente en nuestra ciudad, cada vez que me he encontrado hablando con hermanos o personas que van a otras congregaciones, he encontrado con algo lamentable. Y con esto quiero poder transmitirles para poder animarles también. ¿Saben qué es lo que hago normalmente? Es preguntarles si alguna vez leyeron la Biblia completa, por lo menos una sola vez. Y hasta el día de hoy, no he podido encontrar a una persona que me diga, he podido leer toda la palabra de Dios. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, me duermo. Mis hermanos, no hay nada mejor. Nosotros decíamos, leía el hermano hoy, tu palabra es lumbrera a mi camino. Amén. Pero es toda la palabra de Dios. No es un versículo, no es un salmo, es toda la palabra de Dios. Y no estoy diciéndoles lean la palabra de Dios por leer, se trata de su Dios, mis hermanos. Y si nosotros vamos a decir que somos una iglesia bíblica, tengamos la palabra de Dios. Posiblemente tengan sus devocionales, posiblemente tengan sus predicadores favoritos, posiblemente tengan sus meditaciones.
Mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Debemos meditar en ella de noche y de día. Y cuando se van de este lugar en la semana, no se vayan a sus casas otra vez a poner YouTube a sus predicadores favoritos. Escudriñen la palabra de Dios que han escuchado en este lugar. Sean buenos bereanos. Los bereanos, cuando escucharon la predicación de Pablo, no se fueron a sus casas a poner YouTube a ver qué dice el otro predicador. No, ellos meditaron en lo que Pablo les había dicho durante toda la semana. Mis hermanos, el Señor habla a su pueblo. El Señor está hablando a su pueblo todos los domingos en este lugar. El rol del pueblo debe ser ir a sus casas y meditar en esa palabra de día y de noche. De día y de noche, para saber qué es lo que Dios nos está diciendo al pueblo. Para que todo el pueblo esté unido, unánime, sabiendo que Dios los está conduciendo aún más al deseo de su palabra, a someter sus vidas a su palabra. Es muy fácil decir: somos una iglesia bíblica, o soy un hermano reformado, o soy un hermano de sana doctrina. Mis hermanos, Esdras, que también está en Nehemías, dice que él inquirió en su corazón, él decidió en su corazón inquirir en la palabra de Dios, estudiarla, meterse en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice que él vivió la palabra de Dios y luego enseñó la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nuestro deseo, nuestro corazón debe estar derritiéndose por la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos meditar en ella, hermanos. No quiero minimizar la palabra de Dios, pero quiero darles un ejemplo simplemente. Cuando los jóvenes o niños o los grandes ven una película, si la ven completa, la pueden contar. Pero si no la ven completa, van a contar escenas de la película, pero no la están contando completa. Hermanos, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo. Y si no la han leído, se están perdiendo de escenas muy importantes y muy lindas de poder conocer aún más. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a que tú has enviado, dijo Jesús. Y ahí está. Ustedes pueden conocer a nuestro Señor. Eso los va a llevar a una mayor adoración. Mis hermanos, que si alguno les pregunta, así como yo pregunto en Puerto Madryn a hermanos de otras congregaciones, ¿leíste la palabra de Dios alguna vez? La última vez me encontré con uno en el trabajo. 14 años que va a la iglesia. 14 años. Y yo le he dicho: mi hermano, no sabes lo que te estás perdiendo. Por 14 años... Hermanos, la Biblia, hay programas para leer en un año la palabra de Dios. Por 14 años nunca leyó la palabra de Dios completa. ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestras vidas? Es lumbrera nuestro camino, pero sin embargo no se entiende, ¿no? ¿Cómo estoy caminando si no tengo la palabra de Dios? ¿Por dónde estoy caminando? Acá está la voluntad de nuestro Dios, y si no la tengo, posiblemente está haciendo mi voluntad. Cantando los domingos voy a hacer tu voluntad, pero sin embargo en la semana estoy haciendo mi propia voluntad. Entonces uno debe poder guiar su corazón a ver a su Dios en todo momento, y yo les aseguro que el Señor va a llevarse gloria. ¿Por qué? Porque van a estar adorando a ese Dios que están conociendo por medio de su palabra. Y por último, ya terminando, no sé si me estoy pasando de la hora, por último quiero poder hablarles a aquella persona que todavía no tiene o no ha creído en Cristo. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe los corazones. Que venir a una iglesia no te hace cristiano. Estar en esta mañana, en este lugar, niños, jóvenes, el estar en este lugar no les hace cristiano. Y por eso necesito hablarles también. Si estás pensando que con tus buenas obras, con tus buenos actos, portándote bien, viniendo a la iglesia, vos vas a entrar al reino de los cielos, estás equivocado. Si pensás que, bueno, yo me empiezo a portar bien, yo voy a ser diferente a los jóvenes o distinto a la sociedad, y con eso voy a ganar el favor de mi Dios, estás equivocado. Estás buscando, mi amigo, con todo el amor del Señor te lo digo, estás buscando lo imposible. Estás buscando lo imposible. El profeta Jeremías
si podés responder esta pregunta, dice así. Versículo 23 del capítulo 13. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿El hombre negro puede cambiar el color de su piel? ¿Puede? No digan Michael Jackson, por favor. Ya es un chiste. ¿El hombre negro puede cambiar el color de su piel? ¿El leopardo, por más que no le guste sus manchas, se las puede quitar? Bueno, la palabra del Señor también dice que así también vosotros no podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. No pueden cambiar su corazón, hermanos. No pueden hacer nada para revertir su situación. Mis amigos, si no tienen a Cristo en su vida, si no han puesto su confianza en Él, no pueden hacer nada para poder llegar al reino de los cielos. ¡Ay, qué mala noticia! Pero sí hay una buena. Hay una buena. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Y si no has puesto tu confianza en Cristo hasta ahora, hoy debes creer en Cristo. Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Y si todavía no has venido a Cristo, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, posiblemente estés pensando que no eres tan pecador. Mi hermano, Pablo dijo que era el primero de los pecadores. ¿Qué de nosotros? Si todavía, a ver, pensemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, porque todos pecamos. Que Cristo Jesús vino a morir al mundo, vino a morir por los pecadores. Y si no crees en Él, estás pensando que no eres un pecador. Eres un pecador. Tienes pecado, estás cargando ira para el día de la ira. Y tu destino no va a ser el cielo, va a ser el infierno. Va a ser el infierno. Una eternidad en condenación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Posiblemente te la sepas de memoria, no la tenés que tener en tu mente, la tenés que tener en tu ser, en tu vida. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si hasta ahora has estado esquivando esta realidad de tu condición, es tiempo de que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No porque lo diga yo, sino porque el Señor Jesucristo prometió, y Él dijo, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y todo aquel que creyó y que le recibió y creyó en su nombre, le fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo, si no has creído en Cristo todavía, únete a la familia, que acá te están esperando. La familia en Cristo. Y ¿saben qué? Cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay gozo. Porque un pecador se ha arrepentido. Y el pueblo se goza. Y no les estoy diciendo, tienen que venir a la iglesia. Sean iglesia. Porque todo aquel que ha creído en Cristo es iglesia. Y tienen todas las promesas de nuestro Señor. Así que gracias, mis hermanos, gracias por este tiempo. Que nuestro Señor Jesucristo siga edificando, siga atrayendo, siga llamando a más al arrepentimiento, a más personas a la confianza en Cristo. Y ustedes acá en Bahía Blanca, mis hermanos, tienen un tesoro en sus manos. Tienen la salvación en sus manos. Tienen la salvación que Dios les ha dado. Den testimonio de eso. Dice que nosotros debemos dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mis hermanos, den a conocer a su Dios. Tienen compañeros, tienen amigos, tienen vecinos. Den a conocer a nuestro Dios. La mujer samaritana no tenía que aprenderse toda la Biblia para dar a conocer a su Dios. Ella, habiéndose encontrado con el Señor, salió corriendo al pueblo diciendo, vengan y vean a este que me dijo toda mi vida. Vengan y vean. Vean al Señor Jesucristo, vean porque Él me transformó, porque Él me sacó de la oscuridad en la cual estaba, porque Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Esto no es una frase, es una realidad en la cual me encontraba, mis hermanos, me encontraba muerto en mis delitos y pecados. Ustedes se encontraban muertos en sus delitos y pecados. Cristo los llamó, Cristo los salvó, no para que estén simplemente en sus casas felices, sino para dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó.
Y cuando la gente venga a este lugar, sea como cuando pasó con la mujer samaritana también, diciendo, ya no creemos por tus dichos, sino que creemos porque lo hemos visto, lo hemos oído. Que vengan al Señor Jesucristo, pero ustedes sean el instrumento de su Dios. Pónganse en las manos de su Dios y Dios va a glorificarse en medio de sus vidas. Vean a Dios en todos sus caminos. Den a conocer y ustedes van a experimentar la mano de Dios en sus vidas. Porque el Señor está con ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Prediquen. Ese es el legado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No callen, no callen, no dejen de hablar de su Señor Jesucristo. Oramos. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú puedas hacer de este pueblo, así como lo fue el pueblo de los tesalonicenses, Señor. Dice que ellos eran ejemplo para otros pueblos, Señor. Macedonia, Acaya y todos los alrededores habían oído de ese pueblo que se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Señor, te ruego, Padre, que tú puedas seguir edificando en este lugar las vidas de mis hermanos, dándote a conocer cada día más a sus vidas, Señor, para que lleven gloria y honra a tu santo nombre. Gracias por este privilegio que tú me has dado de poder compartir tu palabra con ellos, Señor. Pero te ruego, Señor, que no sean solamente oidores de tu palabra, sino oidores y hacedores de ella, Señor. Señor, nosotros nos vamos, pero tu presencia, tú sigues con ellos, Señor. Guía sus corazones a la verdadera adoración, porque esos adoradores tú buscas, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, gracias por este pueblo, Señor, que nos ha recibido. Te ruego, Padre Santo, que tú los sigas guiando. Sigue guiando sus corazones, Señor, y que puedan verte a ti en todos sus caminos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.